cadáver. La familia paterna de mi padre vivía en otro estado. Mi padre tenía una especial conexión con su primo Jorge, al que llamaban el Chivo. Le decían así por su agilidad para trepar en todas las cosas. Piedras, árboles, en todo lo que estuviera un poco más alto que a ras de tierra, ahí lo podías encontrar. Generalmente el Chivo venía y se quedaba en la casa de mis abuelos. Pero ese año los padres del Chivo invitaron a mi padre para que se pasara el verano con ellos. Mi padre aceptó encantado, y mis abuelos lo llevaron al pueblo donde se quedaría por todo un mes. El Chivo le presentó a sus amigos a mi padre. Los chicos lo aceptaron inmediatamente y se desvivían por mostrarles el pueblo. Le ofrecían lo mejor que tenían allí. Como a la semana de mi padre estar en el pueblo, los chicos lo invitaron a mi padre y al Chivo a jugar a los escondidos del miedo. Ellos habían bautizado así el juego por el lugar donde jugaban. El primo de mi padre sabía perfectamente de qué se trataba aquello, pues él había jugado en innumerables ocasiones. Mi padre preguntó por qué aquel nombre tan macabro, y los chicos le dijeron que sería una sorpresa. Todos acordaron en darse cita en un lugar especial a las 7 de la tarde. Mi padre le preguntó varias veces al Chivo de qué se trataba el juego, pero el Chivo le decía que no le iba a decir, que era una sorpresa. Y a las 7 de la tarde en punto estaban mi padre y el Chivo siendo recibidos por el resto de la tropa a las puertas del cementerio. Mi padre nunca ha sido miedoso y nunca ha creído en cosas de espíritus ni muertos. Para él esas cosas siempre han sido inventos de la gente, eventos que se pueden explicar fácilmente, pero por muy incrédulo y valiente que fuese, definitivamente el cementerio es un lugar donde se respira algo extraño, es un lugar que impone. Las reglas de juego básicamente eran las mismas. Solo había una que era diferente. Era que nadie se podía esconder junto a nadie. Tenían que hacerlo de forma solitaria y lo más alejado posible uno de otro. Uno de los chicos contaba mientras los otros se escondían. Y ese que contaba después buscaba el resto. Y cuando el chico que le tocaba contar comenzó, todos salieron corriendo en desbandada. Y siguiendo aquella única regla y la más importante, todos se escondieron en lugares apartados. Nadie estaba con nadie. Todo el mundo se había escondido lo más lejos posible. Contaba mi padre que él corrió casi hasta lo último del cementerio. Aquella probablemente era la parte más vieja del camposanto, y se quedó en posición de cuclillas detrás de una de las tumbas. Tal vez, por la misma excitación del juego, dice que no sentía miedo. La adrenalina lo mantenía enfocado, solamente en esconderse. En aquel momento, aquel lugar era como cualquier otro. No se detuvo ni siquiera a pensar la cantidad de cuerpos que allí descansaban. Al poco de estar allí, comenzó a sentir unos pasos que se aproximaban en su dirección, y maldijo su suerte. Seguramente el chico que estaba contando daría con él muy pronto. Decía mi padre que podía ver una sombra perfectamente, una sombra que se iba alargando frente a él en la fina hierba que cubría el suelo del panteón. Se acurrucó más contra la fría losa, esperando pasar desapercibido. La sombra se detuvo e hizo un movimiento como si hubiese girado en sus talones. Parecía que se había ido caminando en la dirección opuesta. Curioso, mi padre se asomó, pero no vio a nadie. No era posible, pues él sintió los pasos y vio cómo se dibujaba la sombra frente a él sobre la tierra. En ese momento se paró y miró en dirección a donde estaba el chico que estaba contando. El chico estaba a unos 300 metros de donde él estaba, en la dirección opuesta, descubriendo a otro de los jugadores. Definitivamente no había sido él. No había sido el chico quien se había aproximado a su escondite. Aquello preocupó a mi padre, pues tal vez había sido el cuidador del cementerio o algún adulto que había entrado al camposanto. Así que decidió acercarse un poco más a donde estaba el chico que contaba, y se escondió junto a una de las tumbas que estaba más cercana a la entrada. En ese momento, los gritos de otro de los jugadores reunió a todos los chicos en un punto concreto del cementerio, muy cerca de la entrada. Como en la quinta fila de tumbas de la carretera principal, un chico salió corriendo. Salió de aquella dirección. Decía que había escuchado ruidos dentro de la tumba.
Los más escépticos pensaron que solo era que el chico se había asustado, pero el chico se puso verdaderamente mal, tanto así que tuvieron que suspender el juego y todos regresaron a casa. A la mañana siguiente los padres del chivo despertaron a los chicos, pues habían 2 agentes de la policía que querían hablar con ellos. Los chicos fueron asustados hasta la sala donde los esperaban los agentes. Los agentes le preguntaron que si habían estado en el cementerio la noche anterior. Los chicos asintieron con la cabeza. Uno de los policías le preguntó si habían visto algo extraño, que si habían estado jugando en alguna de las tumbas del Camposanto. Los chicos le contaron que habían estado jugando a los escondidos, pero que no habían tocado ni roto nada, que habían jugado un rato allí, pero uno de los chicos escuchó un ruido que decía que venía de dentro de una de las tumbas. Y todos decidieron regresar a casa. La policía les preguntó un par de cosas más, y después se despidieron. Los padres del chivo les dieron tremendo regaño, y les dijeron que no podrían salir más de la casa por el resto del verano, sobre todo en la noche. Pero poco después del desayuno, el chivo y mi padre lograron salir de la casa y fueron a buscar a los otros chicos. Querían saber qué era lo que había pasado, pues los oficiales no habían dicho nada concreto, solamente habían hecho un par de preguntas. Fueron a casa de Cuco, el que había organizado el juego. El chico les confirmó que la policía también había venido a su casa y había hecho las mismas preguntas. El tío del Cuco, que también era policía, había comentado que había amanecido un cuerpo encima de una tumba, que por lo que había dicho uno de los chicos, era la misma tumba en la que habían escuchado los ruidos. Según decían, el difunto era Juan, un señor que había sido enterrado allí 3 días atrás. Había sido enterrado en una bóveda, que es básicamente una caja de concreto que contiene el ataúd de madera dentro. Lo raro era que la tumba no mostraba ningún tipo de señal de que hubiese sido profanada. Cuando el sepulturero entró al cementerio en la mañana y dio su ronda habitual, vio a alguien acostado sobre aquella tumba. Pensó que tal vez había sido uno de los borrachos del pueblo que había decidido pasar la noche allí. Pero cuando se acercó, el horror lo consumió. Era el cuerpo de Juan el Herrero, un hombre que en vida había tenido fama de haber practicado las artes oscuras. El hombre era temido en el pueblo, así que el sepulturero creía que nadie se hubiese atrevido a profanar su tumba. Así que el sepulturero de inmediato dio parte a la policía, que a su llegada confirmó la identidad del cadáver. Algo que fue muy asombroso para ellos fue el hecho de que el cuerpo estaba incorrupto. Así que pidieron al sepulturero que abriera la sepultura y volviera a depositar el cuerpo allí. Los hombres removieron la losa que tapaba la tumba y las maderas que habían puesto sobre el féretro. Cabe destacar que todo estaba como lo habían dejado hacía 3 días. No habían señales de que hubiesen forzado la tumba. Cuando abrieron el féretro estaba vacío, impoluto. No habían signos de descomposición ninguna. Después que el médico examinó el cuerpo y vio que no había ningún tipo de señal de que hubiesen cometido algún crimen, mandó a los sepultureros a volver a poner el cuerpo donde pertenecía. El misterio de la aparición de aquel cuerpo sobre la losa sin haber dejado ningún tipo de huella fue el origen de muchas leyendas. Algunos decían que el herrero tenía algún tipo de pacto con el maligno. Otros que por haber hecho tantas cosas malas en vida, ni siquiera la tierra lo quería recibir. Lo que sí es un hecho es que aquel cuerpo apareció allí y nadie nunca pudo explicar cómo aquel cuerpo salió desde la sepultura y apareció allí. La gente del pueblo seguía diciendo que el cuerpo seguía apareciendo, pero de esto mi padre no tiene certeza, pues la única vez que él supo que aconteció fue cuando él estuvo allí, en aquel pueblo olvidado por el tiempo. El ataúd. Me decía Antonia al respecto que en las primeras horas de una noche invernal y al ir a preparar una ensalada para la cena, se encontró que le faltaba vinagre. Para corregir esta falta, tomó una botella y con ella en la mano se dirigió al comercio de un señor llamado Don Pedro. En aquellos tiempos no imperaba la luz eléctrica en Curcubión. Por eso llevaba un pequeño farol para alumbrarse.
Pero en lugar de ir por la parte principal del pueblo, se metió por unas calles secundarias, a través de las cuales iría a parar a un callejón, y de allí directamente a la tienda. Hizo sin novedad el viaje de ida. Estuvo luego a la escucha de lo que decían unos señores que formaban tertulia en aquel comercio. Pagó el cuartillo de vinagre y, retrocediendo por el mismo apartado camino, iba lentamente caminando a la escasa luz del farol. Al llegar a la puerta de una huerta que era en la parte trasera de una casa de cierto rango social, pudo distinguir a dos señoras, una a cada lado del vano de la puerta. Se mostraban vestidas de blanco, pese a que, como antes dijimos, estaban en pleno invierno. «Qué cosa más rara», pensó la anciana sirvienta, «que con este tiempo estén dos señoras vestidas de blanco y paradas aquí, como si estuvieran esperando a otra persona». Pero siguió su camino, y acercándose a aquellas dos damas, inquirió curiosa: «Buenas noches, señoras. ¿Esperan ustedes a alguien?». La pobre Antonia no tuvo la menor respuesta, y su pasmo fue grande cuando notó que aquellos dos extraños seres desaparecieron súbitamente. Apuró el paso para seguir adelante, y ya en casa no hizo el menor comentario sobre su encuentro. Sentía, eso sí, una preocupación realmente lógica, pero como ella creía en todas estas cosas, la aceptó de buen grado, y absolutamente segura de que la muerte rondaba por aquella casa, ante cuya puerta trasera había visto a aquellas señoras. Y en efecto, la primera noticia que tuvo del óbito fue el ataque de agonía por las campanas de la parroquia. Después, cuando ya reinaba el día, pudo enterarse de que había fallecido la anciana propietaria de aquella casa, ante cuya puerta formaban guardia dos almas en pena. La posesión de Annalise Michaud en el pequeño y pintoresco pueblo de Saint-Mère-Église, situado en el corazón de Normandía, vivía una joven llamada Annalise Michaud. Desde temprana edad, Annalise era conocida por su carácter afable y su devoción religiosa. Era una joven común, amada por la familia y respetada por la comunidad. Sin embargo, la vida de Annalise estaba destinada a tomar un giro oscuro y aterrador, uno que marcaría su nombre en la historia de los fenómenos paranormales. Todo comenzó cuando Annalise cumplió 16 años. Empezó a experimentar episodios de parálisis del sueño y a escuchar voces extrañas que murmuraban en la noche. Estos eventos fueron inicialmente atribuidos al estrés adolescente, pero pronto se hicieron más intensos y frecuentes. Annalise comenzó a tener visiones perturbadoras y un comportamiento un poco extraño. Hablaba en lenguas desconocidas y su fuerza física superaba con creces la de una joven normal de su tamaño y complexión. Los médicos no pudieron ofrecer una explicación racional para estos síntomas. Mientras tanto, su familia, profundamente religiosa, comenzó a sospechar que algo sobrenatural estaba en juego. Los sacerdotes locales fueron llamados para realizar bendiciones y oraciones, pero la condición de Annalise continuaba deteriorándose. Se volvió agresiva, atacando a quienes intentaban ayudarla y mostrando una repulsión extrema hacia objetos sagrados como crucifijos y agua bendita. Desesperados, los padres de Annalise buscaron la ayuda de la Iglesia Católica. Tras una evaluación exhaustiva, el obispo local aprobó la realización de un exorcismo. El padre Pierre, un experimentado exorcista, fue asignado para liderar el ritual. Durante semanas se llevaron a cabo sesiones de exorcismo en la casa de Michaud. Los relatos de estas sesiones describen escenas aterradoras, gritos desgarradores, voces demoníacas saliendo de la joven y frágil figura de Annalise, manifestaciones físicas que desafiaban todo tipo de lógica. A medida que el exorcismo avanzaba, Annalise reveló detalles escalofriantes sobre su condición. Según ella, varios demonios habían tomado posesión de su cuerpo, incluyendo espíritus malévolos conocidos en la tradición cristiana. Estos seres oscuros afirmaban que habían sido enviados para castigar a Annalise por su devoción religiosa y para atentar a todos los fieles de la comunidad. El exorcismo alcanzó su punto culminante una noche tormentosa de invierno. En medio de las oraciones fervientes y cánticos sagrados, Annalise entró en un estado de trance profundo.
Los testigos afirmaron que habían sombras oscuras emergiendo de su cuerpo, acompañadas por un gélido viento que llenó la habitación. Con un último grito desgarrador, Annalise colapsó en los brazos del padre Pierre. Los demonios parecían haber sido expulsados, pero el precio fue alto. Desafortunadamente, Annalise perdió la vida poco después, el 1 de julio de 1976. La chica estaba devastada. Solamente pesaba 30 kilos o 66 libras. El demonio había conseguido su cometido de acabar con su cuerpo físico. Sin embargo, las autoridades pidieron una autopsia, no creyendo que el mundo espiritual pudiera tener algún tipo de efecto en nuestro cuerpo físico. La autopsia reveló que la chica había muerto de malnutrición. Básicamente la habían matado de hambre. También había tenido un cuadro muy serio de neumonía que no se había tratado. Los padres de Annalise y el sacerdote que la asistió fueron llevados a juicio, acusados de homicidio negligente. Finalmente el sacerdote fue multado y los padres no recibieron castigo, pues la fiscalía determinó que ya habían sufrido demasiado. Hoy en día la historia de Annalise sigue siendo objeto de debate y fascinación. Algunos la consideran una víctima de una enfermedad mental y de la negligencia de sus padres, mientras para otros ven en su experiencia una prueba irrefutable de la existencia de lo sobrenatural. Independientemente de las consecuencias individuales, la historia de Annalise Mitchell es un recordatorio inquietante de los límites difusos entre lo natural y lo sobrenatural, y de cómo el miedo y la fe pueden entrelazarse en la búsqueda de respuestas a lo desconocido. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.